No, tú sabes que cuando nosotros nos referimos a José Luis, nos referimos al ingeniero electromecánico José Luis Moreno San Juan. Entonces él nos aclara que él es mecánico primero, eléctrico después, aunque ha hecho muchísimas especialidades. Y dice que así dice su título, el título de la Universidad Autónoma. Ingeniero mecánico y eléctrico, así es. Bueno, porque el eléctrico es el que da corriente. El electricista es el que es profesión que trabaja con electricidad, como el electricista y como el mecánico, ¿verdad? Hay un mecánico técnico, hay un mecánico. Sí, pero es importante, ingeniero, hay un electricista técnico. Entonces el mecánico lleva más de 4 décadas. Usted ha hecho muchísimas especialidades y eso. En la carrera académica lo ha puesto a producir. Y el tiempo de ejercicio como asesor y empresario, todo eso le da un know-how, un conocimiento de la problemática dominicana que todos lo consideramos una autoridad. Buenos días, de todas formas. Vamos a cumplir con la formalidad. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Mire, el Punta Catalina está en el aire, está trabajando, está supliendo incluso un poco más de la energía que originalmente fue contratada. Y ahora el problema, dicen los ambientalistas, la famosa comisión ONG, que es evidente que está en contacto directo con los generadores privados. Yo la quiero ver así porque siempre coinciden sus intereses con los de los generadores privados. Dicen que el asunto ahora es la ceniza, que la ceniza está causando enormes problemas a las poblaciones circundantes, incluyendo Baní, lo mismo que a la agricultura. Yo le estaba contando que hice contacto con ingenieros que participaron como contraparte en el proyecto desde su inicio y que me dieron cuenta que a unos 4 kilómetros del solar original, de la parcela donde está ubicada Punta Catalina, se adquirieron unos terrenos, unos 300 a 400 mil metros cuadrados, y se contrató una empresa para que ese fuera un depósito de cenizas. En sentido general, ¿cómo ve usted la situación, la importancia de Punta Catalina en este momento y este asunto de la ceniza, que yo vi que usted también hizo un trabajo para la UAS muy interesante sobre eso? Sí, bueno, sí, se hizo le pusieron conversatorio sobre el tema de las emisiones y la conversión a gas natural de Punta Catalina, porque es lo que se está diciendo, se está discutiendo ahora ese tema. Ahí no se trató para nada el tema del valor de la planta, ni el problema de la licitación, ni nada de eso, que yo creo que son dos temas totalmente separados, uno con relación al otro. Con relación a la importancia que tiene Punta Catalina, o sea, como planta base del sistema, eso yo creo que ninguna persona lo duda. O sea, evidentemente ha tenido un impacto muy significativo con la reducción del costo de abastecimiento de la empresa distribuidora, que tendrá su efecto hacia lo que es tarifa, posiblemente en los próximos meses, desde que se estabilicen ciertas cosas con relación a ese sector o subsector de la energía eléctrica. Subsector es la manera más correcta de llamarlo. El impacto es entre 6 y 7 centavos de dólar por kilovatio hora. De hecho, deja fuera, solo para reserva fría, una cantidad de plantas del sistema y otras se quedan dentro por un tema de regulación de frecuencia y voltaje en ciertas zonas del país, como las que están en la zona de San Francisco. San Francisco de Macorís, por esa zona de ahí, Pimentel y Castillo, por esa zona. Pimentel y Castillo, sí. Sí, y que la empresa La ESA, que regula frecuencia, básicamente lo que hacen las máquinas de ellos. Y también, de vez en cuando, hay algunas de las mismas de Unión Fenosa que trabajan para eso mismo. Pero cuando uno estudia lo que es la parte del despacho
económico o por lista de mérito, que tiene sus cosas que hay que perfeccionar todavía, pero que funciona bastante bien en términos de esa prioridad económica. Usted se da cuenta que ha sacado una serie de plantas que eran de alto costo el entrar a Punta Catalina. Cuando cualquiera de las puntas Catalinas sale, vuelve otra vez a la situación anterior, pero eso lo conoce toda la gente del sector, o sea, no los que hablan de oído, o sea, sino los que tienen realmente conocimiento del sector, que no es tan sencillo como la gente a veces habla y dice, porque evidentemente muchas veces la ignorancia es atrevida en muchas cosas y la gente se permite hablar de ciertos temas sin tener realmente un conocimiento adecuado de los temas. O sea, que eso no creo que nadie lo cuestiona. Con el tema ambiental, inicialmente se hablaba mucho del humo que iba a tirar la chimenea y todo lo demás. Yo recuerdo haber ido a un panel en Baní el 3 de agosto justo, más o menos para esta fecha, del año 2014, que me invitó el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, y estuve poniendo ahí a nombre de la UAS lo que la universidad consideraba con relación a esa central. Recuerdo que discutimos lo de la ubicación, ahí se pusieron los pros y los contras de la ubicación actual. Después también el tema de los impactos de emisiones de partículas y de gases, y el tema de la ceniza. Nosotros con el tema de las emisiones por la chimenea siempre dijimos, no va a haber problemas, no es verdad que se va a ver esa chimenea botando humo si tiene el sistema de control de calidad de aire adecuado. Las plantas de carbón modernas parece que no están funcionando. Pero no me creyeron, como es lógico. O sea, no me creyeron porque evidentemente nosotros tenemos expertos, muy expertos en hablar, ¿verdad? Pero nunca se han tomado ni se han molestado por estudiar sobre lo que están hablando. Y entonces te traen supuestamente expertos de fuera, algunos que no tienen nada que ver con el tema, pero tienen un título universitario. Y entonces, evidentemente, cuando viene una persona que habla francés o habla inglés, pues entonces aquí no sale lo de Guacanagarí. Pero sin embargo, han traído gente que han dicho muchos disparates, sí, y mucha gente se lo han creído, o sea, con relación a esa planta. Y una cosa es, como dice, con guitarra y otra con violín. Una cosa es cuando tú estás sobre la base de la emoción y otra cosa es cuando pasas a la base de la racionalidad. Exacto. Que creo que estamos llegando a ese momento. Entonces, las emisiones son bastante más bajas que las de muchos países de fundantes, no son las normas europeas en SO2 y NOx, el doble específicamente de las europeas, pero está muy bien para lo que son otros países de la misma región, y para los asiáticos ni se diga, porque las normas de emisión chinas son cualquiera, igual que las de la India y Vietnam, que son países que se han industrializado en base al carbón recientemente, como lo hicieron en el pasado los europeos y los Estados Unidos. Y la misma Unión Soviética, cuando el plan de electrificación de Lenin, o sea, que fue un plan que puso como prioridad, como vector de desarrollo de todo lo que se quería hacer, era en base a una buena producción de energía eléctrica. A veces mucha gente habla de temas y no se acuerdan del plan Trujillo de electrificación para la República Dominicana, que era un buen plan. Incluso se quedó corto porque el desarrollo que tuvo la República Dominicana a partir de la década del 60 no fue previsto por nadie, o sea, estuvo muy por encima de todo, y entonces por eso la energía eléctrica siempre se quedó atrás del desarrollo, y ese es uno de los problemas que también nunca se han evaluado en su verdadera magnitud. Apenas ahora estamos casi pudiendo
pudiendo ir a la par, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que yo siempre digo, eso es en un momento, si no seguimos haciendo inversiones, pues evidentemente volvemos a la situación anterior. Para mí, por eso Punta Catalina simplemente es un hito cumplido, y entonces tenemos que seguir con la próxima. Claro. Y con la próxima, y siempre vamos a tener. ¿Qué dice usted, ingeniero, del asunto de la ceniza? ¿Qué tan grave, como dice la gente? Bien, entonces vamos con ese tema. Con el tema de la ceniza, siempre lo que se planteó desde esa época era, bueno, hay que usar la ceniza para algo, porque si no, sí es verdad que se va a armar una montaña de ceniza, no de un año para otro, pero cuando pasen 10 años, 15 años, ¿sí? Ya a los 5 años se comenzará a notar. Entonces la única forma de disponer de la ceniza de manera inteligente es usándola. ¿Dónde se usa? En todas partes del mundo. Fíjese si esto es así, que está normado. Cuando ya a nivel de ingeniería se norma algo, entonces es un proceso que ya se hace. Se hace de manera rutinaria. Rutinaria, de hecho, hay dos normas básicas. Una ACTM, que es la de los Estados Unidos, la C618, y otra que es la C114, que lo pueden buscar todo lo que quieran. Esas normas que le especifica qué prueba usted tiene que hacerle a la ceniza para poder ser usado en la cementera. Y la C114, ASTM C114, lo que le indica es la cantidad de inquemados. Inquemado es, bueno, carbón que no se quemó, que se fue a la ceniza, que es tolerable para poder hacer esa mezcla, porque si es muy elevado, evidentemente que no puede ser usado, pero en plantas de este tipo, muy poco inquemado va a haber, que impida que se pueda usar para la industria cementera. Pero además se puede usar en las hormigoneras y se podría usar incluso hasta cuando usted hace el diseño de mezcla para hormigón en una obra, en sustitución del cemento hasta un 5% no pasa nada. O sea, que usted usa un 5% menos de cemento y lo hace la liga y va a la misma resistencia. Eso está en todas las normas, en todas las pruebas que se han hecho. Y yo recuerdo cuando comenzó a trabajar Itabo 1, yo era gerente de planta en la fábrica dominicana de cemento. Parece que soy un poco viejo. Ya. Pues estamos hablando de los 80, ingeniero. Sí, por eso yo era gerente de planta de esa fábrica. Sí, y de los 80 y pico. Una prueba, estaba un ingeniero que era encargado de producción, Leslie se llamaba, y otro, Luis Mejía. Y Luis Mejía, que es ingeniero químico, que después fue director de la Escuela de Ingeniería Química de la UAS, trabajó en ese proyecto de caracterizar la ceniza y además hacer las pruebas de dureza. Y por eso le puedo decir que no hay ningún problema hasta un 10%, pero para cubrirse es mejor no usar más de un 5% de ceniza en la mezcla. Entonces es relativamente sencillo el disponer de la ceniza. Tiene que tener una logística y tiene que dársele cierta importancia para que se pueda gerenciar el disponer de la ceniza y que llegue a la cementera y que se acepte la cementera. Por eso yo he hablado siempre, desde el principio, tampoco me han hecho caso, de que se tiene que tener un análisis químico de la ceniza, porque cuando uno toma esas normas, como yo las conozco, por eso lo digo, tal vez no las conocen otra gente que habla de eso, pero evidentemente estas normas especifican, clasifican la ceniza tipo C, tipo F, dependiendo del silicato y del aluminio y del hierro que tenga. O sea, que son los tres componentes principales: óxido de aluminio, óxido de hierro y óxido de silicio. Y entonces, si tienen una composición bastante, que son de silicio aluminosa, entonces se pueden usar sin ningún problema para la producción de cemento. Son las mejores. Después, si tienen menos contenido, entonces se puede usar para otras cosas. Incluso en términos de lo que es hormigón estructural, por eso, a ese es el que yo le digo que está un 5%. Si es para mezcla de pañete y demás, puede ser muchísimo más. Ceniza, podría ser hasta un 35%. En muchos casos se usa nada más que un 20%, dependiendo
lo que usted quiera obtener. Pero también se puede usar en la fabricación de bloques de diferentes tipos, paneles de hormigón y demás. O sea que hay muchos usos. El otro subproducto, que nada más que se habla de la ceniza, es el sulfato de calcio hidratado, que eso es el yeso, lo que normalmente llamamos yeso. Y para eso sí hay mucho interés en el yeso, porque para el proceso de desulfuración se usa cal y agua. Esta es una desulfuradora por vía seca, por lo tanto ahorra mucha agua. Tal vez por eso fue que la seleccionaron de esa manera, pero necesita hidratarse la cal como quiera para que pueda hacer el proceso de sulfuración de los gases. Con relación al yeso, como le digo, no hay ningún problema. Eso incluso creo que se lo están retirando de manera regular y no hubo ningún problema mientras estuvo la planta Punta Catalina 1 nada más funcionando. Tal vez algún excedente de ceniza se produce después que están las dos operando. Entiendo yo que por la misma situación que está viviendo el país con el COVID-19, pero me imagino que eso se resolverá en el futuro y es parte de lo que debe de hacer la administración de Punta Catalina que viene, ¿no? O sea, la que viene, porque ya la que está hizo hasta donde está. El manejo del vertedero es bastante bueno. Cualquier persona que conozca un poco de lo que son vertederos puede ir y hacer una evaluación. No es bla, 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 ir y tirar fotos y hacer un show. Es alguien que sepa realmente. No creo que nadie, excepto un ingeniero que yo conozco que sí fue, todo lo que han hablado de cómo se está manejando eso es bla, 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 sin ningún tipo de fundamento científico ni técnico. Sobre la toxicidad de lo que se vierte ahí, bueno, sin análisis químico usted no puede decir. Yo tengo más o menos cuantificado lo que Itao tradicionalmente ha vertido en su depósito de ceniza y demás, y realmente la composición química de esos vertidos de ceniza no tienen esos elementos tóxicos que se mencionan. Cuando a veces se hace un análisis químico, no estamos hablando, también hay que hacer un análisis físico de la dureza y la granulometría de la ceniza para usarlo en lo que es la industria de cemento y hormigón. Entonces tiene que hacerse. Usted le tiene que decir al que todo lo que quiere caracterizar de esa ceniza, y lo que aparecen son trazas. Trazas una cantidad muy pequeña como para que puedan hacer realmente un daño cuantioso al medio ambiente. Y en esto hay que hacerlo con seriedad. O sea, no poner las trazas como lo primero, ¿verdad? Cuando usted pone la relación de la composición de la ceniza, entonces pone las trazas primero y lo que es el 99.6% de la ceniza lo pone de último, afuera. Y como le dije, hay 3 tipos de óxidos que son los que más. Es más, hay 10 componentes, todos son óxidos, ninguno tóxico, que componen el 99.6% de la ceniza, por lo menos de las de Itao. Es la que yo tengo más información, porque incluso fue la que usamos aquella vez en la prueba esa que le digo. La coherencia con que usted analiza este proyecto siempre ha sido notable, porque incluso cuando se le hablaba del precio de la central, usted decía, mire, yo le calculo un sobreprecio entre 10 a un 15%. Sí, yo por eso le digo, yo divido esas dos cosas. Yo no estuve muy de acuerdo nunca con el valor. De hecho, al final es un EPC, y con un EPC yo pues también tengo otro concepto de lo que es un EPC. Pero sin embargo, yo no quisiera ligar el tema del valor de la planta con lo que es la planta en sí, porque entonces es lo que normalmente ha estado sucediendo. Y por eso en lo que hemos estado aclarando, o sea, por lo menos a nivel de lo que es la Facultad de Ingeniería de la UAS en las últimas semanas, es realmente el tema de las emisiones y el tema
de lo que es la conversión a gas natural, que es un tema que podemos tratar. Ingeniero, yo le puedo dar mi opinión, mi punto de vista. Lo que pasa es que aquí yo siempre digo, bueno, ¿es facultativo o no facultativo? ¿O por qué se llaman facultades en las universidades y no venta de China o de plátano? Ya. Mire, ingeniero, yo quisiera que habláramos un poquito de los planes de expansión, porque es importante, sí, porque vio ahí que ese mismo comité estuvo planteando en estos días el asunto ese de cambiar la planta. Sí, no, eso de carbón por gas, eso es una locura, sí. pero se adquirieron esos terrenos. De lo que se conoce de eso. Exacto, entonces, pero al margen de esa extraña iniciativa de esa gente, la verdad es que estamos en un proceso que se va a necesitar de continuar con el plan de expansión para generación eléctrica. Y entonces, dentro de esos planes está, bueno, ya se compraron esos terrenos, el Estado adquirió los terrenos donde está instalado Punta Catalina, y ahí mismo hay unos terrenos que pudieran dar paso a una segunda planta similar a la de Punta Catalina que pudiera ser a gas. Dos adicionales, pero el tema es que también se señala el interés en el norte, en mirar hacia el norte. Hablen un poquito de eso. Eso yo lo he mencionado reiteradamente. Incluso la prioridad debió ser más el norte. Había mucha generación en el sur y en el este, y un déficit en la zona norte. Incluso yo siempre he hablado de la seguridad energética, porque tenemos concentrado casi todo lo que es recepción de combustible y generación eléctrica en una franja del sur y el este, por donde entran todos los huracanes. Y entonces nos convendría tener algo en la zona norte, donde el huracán, después que pasa la cordillera central, que es la destructora de huracanes del Caribe, todo el mundo quiere, los países vecinos, que entre por Dominicana, porque ahí se desbarata ese zona. Y es así. Pero entonces la zona norte podría ser conveniente tener generación y también una terminal de recepción de combustible. Se había hablado siempre de Pepillo Salcedo, pero ese es nuestro punto de vista y estudio de la mejor ubicación, pero puede haber otras, no nada más que eso. O sea, que es ponerlo sobre el tapete y discutirlo con criterios técnicos, ¿verdad? No especulativos, técnicos. Y se sacan los números y el número va a decir cuál es la mejor opción. Con el tema de si debemos seguir con carbón o no, bueno, yo tengo mi punto de vista muy particular, hay otros, incluso del mismo Instituto de Energía, que tienen otras opiniones, y otros colegas que tienen otras opiniones. Yo pienso que si hay disponibilidad de gas natural en la zona, como ya la hay ahora, porque no la había, una cosa es que le hagan una oferta a usted de gas y otra cosa es que cierren la oferta. Son dos temas muy diferentes cuando usted está en la fase del mundo real, no subjetivo. O sea, yo le llamaba eso a esa gente que hacen ofertas que después no pueden cerrar porque no tienen nada, pero dice que lo tienen. Pasa cantando. En el argot mío, pasa cantando. Hacen pasa cantando para decir, bueno, pues vienes como cantándole a la luna o lo que sea, pero después cuando tú dices, pero yo quiero ya que me entregues el combustible o lo que sea, pues no se puede cerrar porque no existe ese suministro. Entonces, ahora sí conviene que se pongan dentro de la tómbola, como dice, de elecciones, de posible el tema del gas natural. Se hace los análisis del gas natural y el natural es el que pasó el gas natural. De hecho, estábamos hablando y siempre hemos hablado de la diversificación de la matriz energética. No nos conviene nada más que casarnos con todos los tipos de combustible. El gas natural tiene un problema, que es un combustible sujeto a muchas vaivenes en los mercados. Y también, si todo el mundo se va al gas natural, al final el gas natural lo va a encarecer. Las proyecciones que hay sobre el precio del gas natural no son muy halagüeñas. Por lo tanto, yo siempre lo que es, metemos carbón y metemos gas natural y vamos así balanceando entre el carbón y gas natural. El fuel oil número 6 es un combustible que si no se le pone a el escape también controles
un sistema de control de calidad de aire, pues emite también muchas partículas contaminantes y muy perjudiciales a la salud, como pasa con el diésel, con el gasoil que normalmente usamos. El gasoil es un combustible que se trató de eliminar en la Unión Europea a partir de este año, y después los negocios impidieron que se prohibiera el uso del gasoil en la Unión Europea, porque había una industria automotriz europea que iba a ser muy perjudicada. Principalmente la transportista. Sí, y sobre todo el país que es líder de la Unión Europea, usted sabe cuál es, ¿verdad? Que comienza con A. Y entonces, evidentemente, no, espérate, está bien, no vamos a llegar a ese extremo, porque aquí hay muchas cosas que yo le llamo como el juego de los viejos niños. Lo que yo tengo vale mucho, pero lo que tú tienes no vale nada. Como hacen los muchachos cuando están jugando canica o cuando están jugando cualquier cosa. Entonces yo le llamo eso el juego de los viejos niños. Y a veces es como si fuera una teoría de juego. Incluso hoy en día se utilizan las teorías de juego para tomar decisiones de tipo probabilístico, de las cosas que van a pasar, porque realmente estamos en un mundo muy cambiante y entonces hay que trabajar un poco como si fuera una especie de mecánica cuántica, ya no la clásica. Es una probabilidad de que la cosa pueda pasar, pero puede no pasar, y ser lo contrario. Entonces, sí, pero no, pero sí. Pero al fin hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión y por eso, evidentemente, que se pone ahí, igual que pasa con las renovables, que nosotros hemos insistido, ponernos metas. Dentro de las renovables yo incluyo el tema de la hidroelectricidad y la biomasa. Y para los que les preocupa mucho el tema ambiental, yo digo que le pongan la vista más a los vertederos de la basura mal manejada, muy mal manejada en la República Dominicana, con unas grandes emisiones de metano, que es un gas 23 veces más de efecto invernadero que el CO2. Si usted no lo crea, cuando un vertedero se está quemando, por lo menos lo estamos haciendo lo que se hace en una refinería, que el excedente de metano se quema en una antorcha, porque desde hace mucho tiempo se sabe que eso es muchísimo más perjudicial. Cuando uno lo quema, lo que emite es CO2 y vapor de agua, pero si lo expulsa como metano, entonces tiene 23 veces más efectos de gas invernadero que el CO2. Y entonces eso no lo vemos. Tampoco vemos lo que son las emisiones de partículas de 2.5 micras y de 10 micras con los vehículos que tenemos, sobre todo pesados, que no son de medio uso, sino de uso y medio. Y por lo tanto, nadie hace inspección de las emisiones, porque entonces se tendría tremendo problema con el tema de que habría muchos vehículos de esos que no pueden trabajar porque le anularon el catalizador, el convertidor catalítico. Y por lo tanto, aquí pueden trabajar, pero fuera de aquí no podrían trabajar, igual que pasa con los automóviles que usan gasolina, que se le pone el convertidor catalítico para evitar las emisiones de monóxido de carbono, no del dióxido de carbono, el monóxido es el que es perjudicial, y también para evitar el NOx, porque cuando hay azufre, porque el combustible lo trae. O sea, el gasoil malo, como le dice la gente, tiene azufre, el gasoil bueno tiene poco azufre. Entonces, el gasoil malo, que es el que tiene mucho azufre, entonces se usan los vehículos que son de uso y medio. Y entonces lo que está tirando por ahí... eso de uso y medio, ¿tú has visto unos Catarey todavía de la década de los 70? Sí, una cosa increíble. Eso es increíble. Sí, ¿sabes qué sucede? Que son unas humeadoras que evidentemente cuando van por la calle hay que quitarse de atrás porque uno se puede asociar fácilmente con... Y mucho que hay de eso. Mucho. Entonces tenemos que ponerle... Son baratísimos, casi lo regalan en Estados Unidos. Sí, tenemos que ponerle caso al control de emisiones de todo lo que es la transporte. Pero nosotros no tenemos muchos problemas de calidad de aire en la República Dominicana. Incluso hoy en día hay mucha tecnología y hay disponible software que le permiten ver, aunque no tenemos muchos puntos, tenemos sí puntos en la ciudad de Santo Domingo, en el este y en Puerto Plata. Tenemos que poner por lo menos 15 puntos más de medición para que eso se suba automáticamente a la plataforma. Interesante. Usted va a ver que nosotros tenemos un aire muy puro todavía, porque
Sí, nos comparamos con México, Entonces, por ejemplo. pero, ¿tú qué? O sea, yo preferiría entonces no ir a Europa, porque Europa está muy sucio. O sea, muy bien, muy bien. Entonces, o no ir a China menos todavía, o a la India, que hay zonas que están. Pero eso es fácil. Yo voy a ver si le consigo la aplicación y se la envío por yo pienso, Pedro, que esta comparación. Entonces ustedes se la envían a toda la gente que habla de esto para que aterricen con los temas ambientales. Aterricemos. Vamos a hablar científicamente y técnicamente. Se acabó el relajo de estar hablando todo el mundo sin tener números. Porque realmente aquí se ha vuelto todo el tema de la tecnología y de las acciones una especie de... Es que cayó en el ambiente de politiquero de campaña. Sí, pero sí, bueno, sí. Tanto oficialista como crítico del oficialismo. Entonces, hay que hablar con eso. Por eso es bueno tener muchos puntos de medición de calidad de aire en la ciudad de Santo Domingo, sobre todo, el Gran Santo Domingo, en Santiago, y en los centros turísticos y las ciudades que pasan de 100.000 habitantes. O sea, que ya son muchas. Muy bien. Una vez más, la intervención de Moreno San Juan tan oportuna, porque por lo menos lo que procuraron, una fotografía que parecía que, bueno, es lo que viene, esa foto que decían, miren ahí la acumulada ceniza que va a acabar con la salud de la población y de todo el mundo. Ya vemos que las cosas no son así. Hay que verla con profesionalidad. Los bajos de Jaina están en pie. Con responsabilidad y con conocimiento de causa. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por su generosidad. Muchas gracias, ingeniero. De estar con nosotros. Bien, como un gusto verlo. Muy bien. Continuamos con Diario de Cuatro, que tiene más contenido, y nosotros volvemos mañana. Dios mediante. Así es.